Bienvenidos a este tiempo de estudio y reflexión en la palabra del Señor. Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más fundamentales, diría yo, de todo el canon sagrado. Un momento que realmente define el rumbo de la historia de la fe. Exacto. El título de nuestro estudio es Dios te está llamando para bendecirte. Así es. Hoy vamos a explorar el capítulo 12 de Génesis, el llamado de Abraham. Y esto no es solo un relato antiguo, es que es una revelación profundísima sobre la naturaleza de Dios y su propósito. Y sobre la respuesta que espera de nosotros. Nuestro objetivo hoy es escudriñar los tesoros de su ley, para comprender cómo este llamado resuena en nuestras vidas. Es la voz del amado la que hoy nos susurra al corazón. Pues empecemos por el principio. El capítulo arranca con una frase que ya de por sí es impactante. Pero Jehová había dicho a Abraham. Ese tiempo verbal, en pasado. Ahí está. Fíjate, la inspiración nos revela que este llamado no era algo nuevo. No fue un impulso. Dios ya le había estado hablando. Esto ya nos enseña muchísimo sobre la paciencia y la persistencia del Señor. Claro. Y el llamado en sí es radical. Vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es que esto es más que un viaje. Es un despojo total de toda seguridad terrenal. Abraham debía abandonar su identidad, su cultura, su sustento. Todo. Todo basado únicamente en la confianza en esa promesa divina. Sin tu familia, no eras nadie. Estabas completamente desprotegido. Y aquí hay que prestar mucha atención a un detalle. Abraham tenía 75 años. Exacto. No era un joven aventurero buscando empezar de cero. Para nada. Era un hombre en la plenitud de su vida, lo que hace su obediencia todavía más extraordinaria. El Señor le pide que deje todo lo que ha construido para iniciar un camino hacia lo desconocido. Y eso subraya que el plan que se inicia no depende de la fuerza o la juventud humana, sino de la iniciativa divina. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente asombrosa. Porque el Señor no solo pide, también promete, y de una manera desbordante. Efectivamente. Los versículos 2 y 3 son un pacto en toda regla. Dice, «Y haré de ti una nación grande». Para un hombre de 75 años con una esposa estéril, esto ya es... Contra toda lógica. Contra toda lógica. Y sigue, «Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre». Y luego llega la frase central, el eje de todo, ¿verdad? Ahí está. La clave es, y serás bendición. Lo que el Maestro nos enseña en su cátedra de amor es esto. La bendición de Dios no es un fin en sí misma. Es un recurso vital que se nos confía con un propósito. Exacto. Ser un canal para bendecir a otros. Dios nos bendice para que seamos bendición. Es una verdad impactante que nos confronta directamente. Y el pacto se sella con una protección divina casi feroz. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esto revela el celo protector de Dios por su plan y por aquellos que le obedecen. Y culmina con esa promesa universal, la más ambiciosa de todas. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios por esta palabra, porque esa es la bendición que nos ha alcanzado a nosotros a través de los siglos. Amén. Y Abraham respondió. El versículo 4 es de una simpleza brutal. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, sin más, sin diálogos internos, sin dudas expresadas, pura obediencia. Y vemos su viaje, desde Harán hasta la tierra de Canaán, llegando a un lugar llamado Siquem. Y el texto nos da una nota de realismo muy importante. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Claro, la tierra prometida no era un lienzo en blanco, ya estaba habitada. Esto nos dice desde el principio que la promesa no se cumplirá de forma mágica. Requerirá un proceso. Y en medio de esa tierra extraña, potencialmente hostil, sucede algo crucial. Sí, el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham. Ante esta manifestación divina, la respuesta de Abraham es la adoración. Y edificó allí un altar a Jehová. No solo uno, porque más adelante, entre Betel y Jai, edifica otro altar e invoca el nombre de Jehová. Estos altares son como un testimonio visible de su fe, ¿no? De su gratitud y consagración. Totalmente. Son la respuesta de un corazón que reconoce la soberanía y la fidelidad de Dios en cada paso del camino. Es como si estuviera plantando banderas de fe en un territorio que todavía no le pertenece, pero que le ha sido prometido. Es como decir,
He llegado y mi Dios ha llegado conmigo, pero el relato da un giro. Sí, un giro muy humano. Una gran hambre azota la tierra. Y aquí vemos la humanidad de este gran hombre de fe. La prueba práctica. Y el temor se apodera de él. Exacto. La tierra prometida no puede sustentarlo y se ve obligado a descender a Egipto. Y el miedo por su esposa Sarai, de gran belleza, le lleva a idear un plan. Un plan humano. Por miedo a que los egipcios lo mataran para tomar a su esposa, le pide que diga que es su hermana. Que aunque era una media verdad, el engaño era evidente. Bajo la luz de la verdad eterna, vemos que es un acto de desconfianza. El mismo hombre que lo dejó todo por fe, ahora recurre a una estrategia humana para preservar su vida. Y como resultado de este plan, Sarai es llevada a la casa del faraón. Y Abram recibe riquezas por causa de ella. Parecía que su plan funcionaba, sí, pero a un coste espiritual altísimo. La promesa de una nación grande que depende de su descendencia está en un peligro terrible. Pero es aquí, en el fallo de Abram, donde la soberanía de Dios brilla con más fuerza. Es asombroso. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai. Dios interviene, Dios rescata la pureza de su promesa y rescata a su siervo, incluso en medio de su error. Y lo más increíble es la escena final. No es un profeta quien reprende a Abram, no. Es un rey pagano. Es el faraón quien le dice, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Es una inversión de roles total. El hombre de Dios es reprendido moralmente por el monarca secular, que en ese momento actúa con más rectitud. Una lección de humildad tremenda para Abram. Finalmente Abram es expulsado de Egipto con su esposa y todas sus posesiones. Es una lección poderosa. La provisión y protección de Dios son infinitamente más seguras que cualquier plan humano. La historia de Abram en Génesis 12 es un manual de vida espiritual. Nos enseña que el llamado de Dios siempre implica un acto de fe y de renuncia. Pero siempre viene acompañado de un pacto de bendición que es incalculable. Y la enseñanza principal, como decíamos, es clara. Hemos sido bendecidos para bendecir. Y que la fe no nos hace perfectos. Lo vemos claramente en la debilidad de Abram. Pero nos conecta con un Dios que es perfectamente fiel y soberano, incluso por encima de nuestras fallas. Por eso, el llamado a los estudiantes es a responder como Abram en sus mejores momentos, edificando altares de adoración y gratitud en nuestra vida diaria, y siendo canales de esa bendición que hemos recibido. Exactamente. Y aquí, para terminar, queda una reflexión final, algo digno de meditar. Abram construyó altares en la tierra prometida, en la incertidumbre, pero se apoyó en la mentira en la tierra de abundancia, en Egipto. Es una paradoja muy potente y nos lleva a preguntarnos, ¿en qué áreas de nuestra vida estamos construyendo altares de fe y en cuáles confiamos más en las estrategias de Egipto? La respuesta determina la plenitud de la bendición que experimentamos.